4 de traumatología del el Hospital Universitario de Navarra y vamos a dar una sesión sobre fracturas de sacro, clasificación y principios de tratamiento. Bueno, esto es un poco el índice de la presentación de hoy. Hablaremos un poco de introducción, diagnóstico, hablaremos sobre las clasificaciones clásicas, sobre nuevas clasificaciones y unas pinceladas sobre tratamiento. Pues bien, como bien sabemos, el sacro es un hueso situado al final de la columna vertebral y ejerce como bisagra entre la columna vertebral y la pelvis, soportando el peso de la parte superior del cuerpo y siendo fundamental para la estabilidad del anillo pélvico durante la marcha. Además, tiene una estrecha relación con estructuras importantes, tanto nerviosas como vasculares, urogenitales y además relación con otros órganos pélvicos. Por tanto, lesiones del sacro pueden asociar otro tipo de lesiones que pueden incluso llegar a poner en peligro la vida de nuestro paciente. En cuanto a la incidencia de las fracturas de sacro, pues bueno, tiene una incidencia baja, 2,1 casos por 100.000 habitantes, según series, y lleva una distribución bimodal. Tiene un primer pico de incidencia en pacientes jóvenes, principalmente son fracturas que se producen por traumatismos de alto impacto, como accidentes de tráfico o precipitaciones. Y otro segundo pico en personas más adultas, ya con osteoporosis, que se da con traumatismos más banales. Además, la tendencia de la incidencia de las fracturas de sacro está aumentando, se cree principalmente por el mayor uso del escáner en urgencias, sobre todo, que nos ayuda a detectar más fracturas. Entonces, en cuanto al diagnóstico, pues bueno, hay que tener en cuenta que son fracturas que son altamente infradiagnosticadas, ya que si nos fijamos en una placa AP de pelvis, que es lo que normalmente nos suelen realizar en urgencias, muchas de estas fracturas pueden pasar desapercibidas. Como ya hemos dicho antes, con el escáner esto está dejando ocurrir y se detectan más fracturas. Entonces, y en cuanto a la clínica del paciente, pues hay que diferenciar según la fractura haya sido por alta energía o por baja energía. Si tenemos un paciente con una fractura de alta energía, aparte de tener un alto porcentaje de lesiones asociadas, asociará dolor lumbar bajo, puede haber pérdida de sensibilidad anal y genital, suele presentar inflamación en la zona, puede asociar incontinencia de esfínteres, disfunción neurológica en las piernas y puede asociar un edema tipo Morel-Lavalle. Y por otro lado, si tenemos un paciente que ha sufrido una caída de baja energía, la clínica suele ser más inespecífica, suelen tener un dolor insidioso en la zona lumbar baja, este dolor que aumenta con la carga y con la actividad y no suele asociar deculpatías. Además, este tipo de pacientes suele asociar compresiones vertebrales, ya que son pacientes con bastante osteoporosis. Pues bien, en cuanto al diagnóstico, normalmente lo que primero se pide, como casi siempre, pues unas placas simples. Para el sacro está indicado realizar una placa AP de pelvis, pero como hemos dicho antes, muchas de las fracturas se pueden escapar. Por tanto, para aumentar la sensibilidad se recomienda una inlet y una outlet. En la inlet veremos la forma del anillo pélvico completa y veremos el sacro desde arriba, lo que nos puede ayudar a diferenciar fracturas longitudinales del sacro. Y en la outlet veremos el sacro más de frente, con lo cual podemos observar fracturas más transversas. Hay que tener en cuenta que si en una placa de pelvis simple vemos una fractura de la apófisis transversa del E5 o de las ramas de la pelvis, estas fracturas se suelen asociar mucho con fracturas de sacro. Por tanto, si vemos este tipo de fracturas, pues tenemos que sospecharlo, explorar bien al paciente y descartar las fracturas de sacro. Luego, como casi siempre, para este tipo de fracturas se detectan por el escáner o cuando las vemos solemos pedir un escáner. Suele ser la técnica preferida por los expertos. Ha aumentado la sensibilidad y ha hecho que este diagnóstico que había en fracturas de sacro pues desaparezca y se empiezan a diagnosticar más fracturas de sacro. Sin embargo, la prueba más sensible de todas es la resonancia. Sin embargo, no se usa de rutina. La mayoría de fracturas que diagnosticamos por resonancia suelen ser fracturas osteoporóticas, que vemos con aparición de edema en gente que le han hecho una resonancia por dolor lumbar y se ve la fractura de sacro. Además, esto nos puede ayudar a valoración daño neurológico en caso de que exista. Pero bueno, ya he dicho que la principal prueba que solemos pedir en urgencias es el escáner. La resonancia no se suele usar de rutina. Entonces, en cuanto a cómo clasificar las fracturas de sacro, pues bueno, hay varias características que nos ayudan. Por ejemplo, la energía del impacto. Ya hemos dicho antes que se clasificaban según alto impacto o bajo impacto.
en cuanto a morfología, localización y también la asociación o no con fracturas del anillo pélvico. Entonces, en cuanto a la morfología, pues bueno, tener en cuenta que la fractura más común son las fracturas longitudinales. Ocupan el 90% de las fracturas. Y además este tipo de fracturas se asocian un 90% a lesiones del anillo pélvico. Por otro lado, tenemos las fracturas transversas, que son mucho menos frecuentes, un 3 o un 5%. Además, si el traumatismo ha sido de alta energía, suelen ser fracturas más altas, de S1 o S2, y si es un traumatismo de baja energía, S3 o S4. También existen los patrones combinados de estos dos tipos de fracturas que hemos visto antes, que también son poco frecuentes, entre un 3 y un 6%, y son patrones clásicos que además se asocian a una separación de la pelvis con la columna, lo denominados disociación espinopélvica. Suelen ser fracturas asociadas a alta energía y hay varios patrones como el sacro en U, en H, lambda o en T. Y por último también tenemos fracturas arrancamiento, que son fracturas menos frecuentes, que asociadas a lesiones ligamentosas y que pueden o no pueden asociarse a disociación espinopélvica. Entonces, para empezar con las clasificaciones clásicas, comentar la de Dennis, que seguramente sea la clasificación más usada. Dennis clasificó las fracturas según la zona del sacro afectada, dividiendo en tres zonas. La zona 1 es lateral a los agujeros de conjunción, la zona 2 iría a través de los agujeros de conjunción y la zona 3 medial a estos. Además, en una clasificación que predecía el riesgo de lesión neurológica. Las fracturas en la zona 1 tienen bajo riesgo, un 6%, y normalmente suele ser una radiculopatía L5. Las fracturas en la zona 2 asocian un riesgo neurológico de un 28% y en la zona 3 son las que más asocian a riesgo neurológico, en mayor del 50% de los casos, y suelen asociar una cauda equina. Sin embargo, esta clasificación no nos predice ni inestabilidad pélvica ni lesiones de partes blandas. Por otro lado, Roy Camille también desarrolló su clasificación que nos habla principalmente de fracturas transversas. Además, esta clasificación también predecía el riesgo neurológico. Sin embargo, es una clasificación más específica ya que habla casi siempre de fracturas que afectan a la zona 3 de Dennis, o sea, medial a los agujeros de conjunción. Existen 4 tipos de fracturas según Roy Camille, la tipo 1 y la tipo 2 que se organizan en flexión. La tipo 1 sería con una cifosis de la vértebra S1, la tipo 2 ya tendría cifosis y anterolistesis, la tipo 3 sería una anterolistesis del 100% de S1 sobre S2 y se produce en extensión normalmente. Y la tipo 4 se produciría por compresión axial y se caracteriza por una combinación excesiva de S1. La que mayor riesgo neurológico tiene pues sería la tipo 3. Y por otro lado, Isler también hizo su clasificación, que en este caso afecta en la zona 2 de clasificación de Dennis y predice la presencia de inestabilidad lumbosacra. Por lo tanto, tiene ciertas implicaciones quirúrgicas, pero tampoco es la panacea. Entonces, existen 3 tipos. La tipo 1 son fracturas que se producen laterales a la faceta L5-S1, la tipo 2 que atravesarían la faceta y la tipo 3 mediales a esta. Por tanto, la tipo 1 serían lesiones con una inestabilidad del anillo pélvico, pero no tendrían inestabilidad lumbosacra. Y la tipo 2 y la 3 sí que tendrían inestabilidad lumbosacra. Por tanto, un breve resumen de estas 3 clasificaciones clásicas. Hemos visto que la de Dennis predice el riesgo neurológico, pero no tiene guía de tratamiento. La tipo... Bueno, no tiene guía de tratamiento o una breve, según la necesidad de colocar tornillos, pues bueno, nos podría indicar solo eso, pero no más. En cuanto a Roy Camille, habla solo de fracturas con un trazo transverso, que no son representativas, ya que son las menos frecuentes, y ofrece poco guía de tratamiento. Y las de Isler tienen en cuenta la inestabilidad lumbopélvica, ofrece alguna pauta sobre tratamiento, pero no es completo. Por tanto, en los últimos años se han desarrollado unas clasificaciones que intentan ofrecer unas guías de tratamiento más completas. Pues en 2012 salió la clasificación L6, que es una clasificación del estilo a las que ya existían sobre fracturas cervicales o fracturas toracolumbares. Y en esta clasificación se tienen en cuenta 3 categorías y clasifican según la severidad del daño en estas 3 categorías, que serían la morfología de la lesión, la integridad del ligamento, del complejo ligamentario posterior, y del estado neurológico. Por tanto, con unas ponderaciones
se dan unas puntuaciones y con la suma de las 3 categorías obtenemos un resultado. Si ese resultado es mayor de 5, se recomienda, mayor o igual, se recomienda realización cirugía. Si el resultado es entre 1 y 3, se recomienda tratamiento conservador, y si el resultado es 4 puntos, pues ya se deja un poco en decisión del cirujano. Además, esta clasificación también nos ayudaba con un algoritmo terapéutico, del cual no vamos a hablar mucho, pero bueno, más o menos son los pasos a seguir que teníamos que hacer en este tipo de lesiones. Si tiene compresión neurológica, pues realizar o no descompresión, etc. Por último, la clasificación de Lao, que como casi todas las clasificaciones de Lao se divide en fracturas tipo A, B y C, y dentro de esto en varios subtipos. Las tipo A serían fracturas de la zona baja del sacro. La tipo B sería fracturas de la zona posterior, que equivaldría a la clasificación de Dennis clásica, lo único que se le da un poco la vuelta. Como si vemos las tipo B1 equivaldría a un Dennis 3, las tipo B2 a un Dennis 1 y las B3 equivalían a un Dennis tipo 2. Y por otro lado estarían las tipo C, que serían fracturas con afección espinopélvica. Las tipos C0 serían un tipo especial que son fracturas osteoporóticas, que normalmente son fracturas estables. Las tipos C1 serían el equivalente a la clasificación de Isler que hemos visto antes, y la tipo C3 son los patrones complejos en U, en lambda, y hablaría un poco también como la clasificación de Roy-Camille. Además, como la clasificación de Lao, el resto de clasificaciones pues tiene una serie de modificadores según el estado neurológico, el daño a partes blandas, etc. Esta clasificación se presentó en el año 2016 como un consenso de 474 cirujanos, y en el año 2020 se realizó un estudio sobre la validación de esta clasificación, y se vio que el índice kappa para las 3 categorías era de 0,75, siendo el más alto en las fracturas tipo A y bajando en las tipos B y las tipo C. Por tanto, se concluyó que este sistema tenía una evidencia moderada en cuanto a la validez interobservador en grupos de expertos. Pero bueno, ya vemos como las clasificaciones nos van dando más guías de tratamiento y van teniendo más validación, aunque sin embargo todavía no son las más usadas, y se siguen usando las clasificaciones clásicas igual más, sobre todo la de Dennis. Entonces, en cuanto al tratamiento, pues bueno, para decidir el tratamiento se tienen en cuenta varios factores, como son la inestabilidad, el grado de desplazamientos, y normalmente a partir de 1 centímetro ya se suelen considerar fracturas desplazadas, si existen lesiones del anillo pélvico o no, y la existencia o no de daño neurológico. Y según esto, pues tendríamos que tomar una decisión de tratamiento, y para el cual existen varias técnicas, como son las técnicas de fijación pélvica posterior, técnicas de fijación lombopélvica, y luego, como siempre, tratamiento conservador. Este último, pues normalmente indicado en fracturas transversas bajas, avulsiones marginales, fracturas longitudinales que son estables, y sobre todo fracturas osteoporóticas, con el objetivo siempre de conseguir una estabilidad de la columna, de la pelvis, y una descompresión nerviosa. Entonces, en cuanto a técnicas de fijación pélvica posterior, pues la más utilizada normalmente es la técnica de tornillos ilosacros, que consiste en poner un tornillo canulado por el corredor seguro de S1 o de S2. Este corredor tiene como margen anterior la cara anterior del sacro, la cortical anterior, y como margen posterior pues sería el foramen de S1, perdón. Este tornillo tendría que ir dirigido perpendicular al trazo de fractura, y la dirección que tiene que llevar es de externo a interno y de posterior a anterior. Además, es importante que este tornillo no atraviese la cortical anterior del sacro, ya que puede provocar lesiones intrapélvicas, las roscas que saldrán de esta cortical. Además, remarcar que si este tipo de fracturas asocia una fractura del anillo anterior de la pelvis, pues está indicado normalmente fijarlas para conseguir una mayor estabilidad y reducir el riesgo de fallo de los implantes en la parte posterior.
Y luego, por otro lado, tendrías la técnica de fijación lumbopélvica, que consiste en realizar una conexión entre la columna lumbar con el ilíaco. Además, esta técnica puede combinarse con tornillos iliosacros, consiguiendo lo que se denomina una fijación triangular, que sería la fijación más estable que podemos dar. La técnica de fijación lumbopélvica, en comparación con la técnica de tornillos iliosacros, tendría las ventajas de un mayor soporte de fuerzas rotacionales y cerramiento, daría una mayor estabilidad y una capacidad de carga más precoz. Sin embargo, por otro lado, pues es un tratamiento bastante más agresivo, con una mayor pérdida sanguínea, un mayor daño de partes blandas y un mayor tiempo quirúrgico, lógicamente. Además, normalmente se suele realizar una fijación de L5 al ilíaco, pero si el pedículo de L5 se encuentra dañado o fracturado, se recomienda subir hasta L4 para conseguir una fijación más estable. Lo mismo con las bilateralidades. Se puede realizar una fijación unilateral o bilateral que daría más estabilidad. Y como ya he dicho antes, si asociamos unos tornillos iliosacros, pues tendríamos una fijación triangular que sería la que más estabilidad nos da. Aquí tenemos un breve esquema de tratamiento de la AO Spine que habla sobre un poco el manejo de estas fracturas. Entonces, si tenemos una fractura estable, el tratamiento indicado sería el conservador, y en cuanto a las fracturas inestables, pues tendríamos que hacer un tratamiento quirúrgico. Fracturas Denis tipo 1, tipo 3 o las fracturas Denis 2 no complicadas o no comminutas, pues se podrían tratar con tornillos. Si tenemos una disociación espinopélvica, pues habría que hacer una fijación lumbopélvica. Y fracturas Denis tipo 2 comminutas con una diástasis considerable o compromiso de la faceta L5-S1, está recomendada una fijación triangular, que sería más estable. Y bueno, ya por otro lado, comentar que las fracturas osteoporóticas tienen sus propias clasificación, en la cual no vamos a entrar mucho, sin más conocer que se clasifican aparte y que normalmente su tratamiento es conservador, pero existen técnicas como la sacroplastia, que sería el equivalente a la vertebroplastia, que consiste en la inyección de cemento en el sacro para aliviar el dolor y conseguir una movilización más precoz. Esta técnica solo estaría indicada en fracturas en la zona 1 de Denis, ya que si se realiza en la zona 2 o 3 se podría producir fuga de cemento, lo cual podría llevar a una compresión nerviosa, que sería la mayor complicación de esta técnica. Y para acabar, pues comentar un poco las conclusiones, que las fracturas de sacro son fracturas infradiagnosticadas, es importante sospecharlas y descartar lesiones asociadas, que las clasificaciones modernas no han tenido una aceptación universal y las clásicas son descriptivas, aunque son las que más se utilizan, que la clasificación óptima y el algoritmo de tratamiento todavía son controvertidos, por lo tanto hace falta más investigación sobre este tema, y que las fracturas osteoporóticas podrían ser consideradas como una entidad diferente. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.